Capítulo 1. La era providencial para el fundamento de la restauración. Sección 1. La providencia de la restauración centrada en la familia de Adán. Aunque la caída ocurrió por el fallo en cumplir nuestra responsabilidad, Dios ha estado trabajando para salvar al ser humano caído. Dios empezó en la familia de Adán. Adán estaba en la posición intermedia, podía relacionarse con Dios y con Satán. La familia de Adán debía poner condiciones para separarse de Satán. 1. Fundamento de fe. Para poner el fundamento de fe hacía falta unos objetos condicionales. Adán perdió la palabra, no se podía recibir de nuevo directamente, tenía que poner unas ofrendas para recuperarla. Hacía falta ofrendas. La figura central debió de ser Adán, pero él no pudo hacerlo debido a su pecado, y lo hicieron sus hijos, Caín y Abel. Caín el hermano mayor y Abel el hermano pequeño. Dios no podía relacionarse con una persona que seguía a dos señores, a Dios y Satán. Dios divide a Adán en dos hijos, Caín, representando el mal, primer hijo, y Abel, el bien, representando al segundo hijo. Caín y Abel son fruto de la caída. La caída hubo dos tipos de relación. La caída espiritual, la primera, entre Eva y el arcángel. La segunda posición, la caída física, entre Eva y Adán. Satán tomó al primer hijo primogénito. Dios se quedó con el segundo. En la historia, el primer hijo más cerca de ser influido por Satán. Dios trabaja con Abel, Jacob, Efraín. Dios acepta la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Dios aceptó la ofrenda del ser humano caído si se hace correctamente. Dios no pudo aceptar la ofrenda de Caín en ese momento. 2. El fundamento de substancia. ¿Qué condición tenía que poner Caín para eliminar su naturaleza caída? Caín debía ir por el curso opuesto, por el que llegó a tener la naturaleza caída. El arcángel cayó porque fracasó en amar a Adán a quien Dios amaba más. Al no hacerlo, no tenía la posición, al no hacerlo, no tomó la posición de Dios. Caín debió de amar más a Abel, que era en ese momento representaba a Dios. El arcángel fracasó en recibir el amor de Dios a través de Adán. En vez de esto, quiso tomar la posición de Adán. En este momento apareció la naturaleza caída de no guardar la propia posición o no tomar el punto de vista de Dios. Caín, que estaba en la posición del arcángel, debió tomar la posición de recibir el amor de Dios a través de Abel, que estaba en la posición de Adán, y así había guardado su posición. El arcángel cayó porque dominó a Adán y Eva, quien estaba destinado a dominarle. La naturaleza caída consiste en invertir el orden del dominio. Caín debía de haber obedecido a Abel. La voluntad de Dios de que Adán y Eva no comieran del fruto se tenía que transmitir de Dios a Adán, de Adán a Eva y Eva al arcángel. Pero se transmitió del arcángel a Eva y de Eva a Adán. La multiplicación del pecado al compartir algo que no era correcto. Caín tenía que multiplicar el bien, siguiendo a Abel. La mente se dirige hacia el bien, la posición Abel. El cuerpo se dirige más hacia el mal, posición de Caín. Nosotros, la mente es Abel, debe dirigir correctamente al cuerpo, posición de Caín. Jeremías 17:9 o Juan 17:9, Jeremías 17:9, el ser humano llegó a ser el más perverso de todas las criaturas. Cristianismo, ser mansos y humildes para poder conectar con Dios. Toda la humanidad tenía que unirse a Jesús, no podía
Jesús decía, nadie va al Padre sino por mí. Si Caín se unía a Abel, la familia de Adán se podía haber restaurado, pero cuando Caín mató a Abel, esto no se realizó. 2. El fundamento para recibir al Mesías en la familia de Adán. Para que se estableciera el fundamento para recibir al Mesías, se tenía que cumplir el fundamento de fe y de substancia. Adán y Eva tenían que cumplir las tres bendiciones. Con la caída no se realizaron las tres bendiciones. Para restaurar este fundamento hay que seguir un curso inverso. El curso se inició con las ofrendas de la creación, la tercera bendición. Satán, al dominar a Adán y Eva, también llegó a dominar las cosas de la creación. El ser humano puede acercarse a Dios si va a través de las cosas creadas, que están más cerca de Dios. Adán había causado dolor a Dios, no podía ser él quien pusiese las ofrendas. Abel con sus ofrendas puso el fundamento de fe en lugar de Adán, su padre, y se calificó como figura central para hacer la ofrenda substancial. Si Caín y Abel se unían, Adán se podía haber separado de Satán. Con la muerte de Abel por Caín, la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán se bloqueó, no pudo seguir. 4. Lecciones aprendidas de la familia de Adán. La voluntad de Dios se realiza cuando se cumple la responsabilidad de Dios más la responsabilidad del ser humano. Después de morir Abel, Dios continuó la providencia con Set, otro hijo de Adán. Ahí se ve que la providencia de Dios de cumplir su voluntad es absoluta. Todo ser humano puede cumplir su responsabilidad si se une a una persona en la posición de Abel, que está centrada en Dios. Este modelo de restauración familiar se va repitiendo por la historia hasta que se cumple.